César. La primera pregunta que quería hacerle es, ¿cree usted que la victoria de Pedro Castillo fue posible porque los sectores rurales han sido los menos afectados durante la pandemia? No, no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que hay un proceso histórico bastante más complejo que no se resuelve coyunturalmente con la pandemia. O sea, no vería yo claramente qué relación puede haber entre lo uno y lo otro. Yo creo que hay factores, digamos, mucho más estructurales en la manera como funciona el sistema político peruano y en la manera como los peruanos tomamos decisiones electorales y optamos, ¿no es cierto? O sea, Sí. digamos, el voto por Pedro Castillo en el 2021 no necesariamente es demasiado diferente del voto por Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, salvo algunas cosas, ni tampoco es diferente de otras cosas. O sea, entonces, no estoy muy claro por qué cuál sería el tipo de relación que puede existir entre la incidencia de la pandemia, que además, o sea, probablemente hubo menos muertos en zonas rurales por el tema de densidad poblacional, pero eso no quiere decir que no estén afectadas, porque las zonas rurales y las zonas urbanas no están desconectadas. Entonces, para empezar, por ejemplo, todo el tema de migración de retorno que se produjo al inicio de la pandemia es importante. Y claro, o sea, no son compartimentos estancos, digamos, las familias están distribuidas en el territorio y no es que estén aisladas unas en zonas urbanas y rurales. Entonces, no vería yo una relación muy clara entre esas dos cosas, ¿no? Ok. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, a su entender, la mejor decisión de Pedro Castillo fue enfocarse en donde todos estaban ausentes, o sea, refiriéndome al sector rural y hacer campaña ahí. Yo no sé si es la mejor decisión, no sé si es una decisión. O sea, se supone que en un proceso electoral uno tiene que tratar de llegar a los electores y los electores son todos. Claro. Entonces, si hay otros que no les interesa llegar a muchos electores y solo se concentra en una zona, probablemente eso sea mala decisión de los otros, no buena decisión del que sí lo hace, ¿no es cierto? Y no estoy muy seguro si hay una concentración del mensaje de Castillo en las zonas rurales. O sea, las zonas rurales no explican más del 20% de los votos del país, ¿no? El 80% de los votos está en zonas urbanas y nadie gana una elección solamente ganando en las zonas rurales, ¿no? Y las zonas rurales además no son homogéneas. No tengo en la cabeza el mapa electoral del 2021 ni el del 2016, pero podría casi apostar a cosas como que en las zonas rurales de Amazonía, Pedro Castillo no ganó, sino ganó Keiko Fujimori en esa oportunidad, no lo tengo claro, pero podría apostar a que eso es así por otro tipo de razones, porque son dinámicas más complejas. Yo no creo que Pedro Castillo ganó porque decidió ir a las zonas rurales. Tal vez Keiko perdió por no hacerlo, que es distinto. O sea, no, digamos, creo que las cosas no son tan, no funcionan en ese blanco y negro acerca de si él tomó una buena decisión o una mala decisión. En teoría, en una democracia, las personas que se presentan a cargo de elección popular tratan de respetar a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Si alguien decide que se concentre en Lima, por ejemplo, y no se concentra en otro lado, claramente digamos, no, Lima es un tercio del país, Lima no gana una elección. Ok. Bueno, como tercera pregunta, ¿usted cree que por el lado de la cultura política del electorado rural, caracterizada por una forma de elección basada en organizaciones de base muy fuertes, es que hace que voten por un candidato y le den mucha más fuerza electoral? No llego a entender la naturaleza de tu pregunta. O sea, las personas en las zonas urbanas también están organizadas y eso no hace que voten de determinada manera. Las personas votan por muy distintas razones. Digamos, las personas en zonas rurales, la mayor parte del país están organizadas en comunidades, pero eso no los hace ni izquierda, ni derecha, ni de centro, ni proclive al candidato A o al precandidato B, ¿no? O sea, las comunidades campesinas de Cajamarca, para decirte el lugar de donde era Pedro Castillo, aplaudieron entusiastamente el golpe de Estado de Alberto Fujimori en el año 92. Si eso se explica porque están organizadas o menos organizadas, no podría decirlo, porque, digamos, en el Perú la organización comunal en las zonas rurales es más o menos importante, pero no es como que, digamos, no es muy distinta de estar organizado en un gremio empresarial, ¿no? Entonces, que alguien esté organizado en un gremio empresarial no hace que vote de determinada manera
que alguien esté organizado en una universidad que esté estructurada de una manera no hace que las personas voten de determinada manera. No, de verdad, la pregunta no la llego a entender porque la pregunta está asumiendo como que los marcianos de las zonas rurales votan por razones distintas de los demás seres humanos. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Pero usted no cree que tengan intenciones distintas? ¿Objetivos distintos? Todos tenemos intenciones distintas y todos podemos tener intenciones parecidas, pero estereotipar que el problema del Perú es la fragmentación urbano-rural, no estoy seguro si sea una buena estrategia de análisis. O sea, tú puedes votar por razones totalmente distintas de las por las que Claro, yo puedo votar y ahí no tiene nada que ver con que yo sea parte de una comunidad campesina. No, no. Digamos, ok. no. O sea, creo que ahí hay una estereotipación del electorado. O sea, estás asumiendo de alguna manera que Pedro Castillo, y tus dos últimas preguntas van ahí, tiene una o sea, esta desgracia nacional pasó porque la gente de las zonas rurales votó por Castillo. Y no, yo creo que la desgracia nacional es mucho más grande que haber elegido a Castillo, no es solo para el Castillo, y obedece a un proceso mucho más complejo que decir, estos marcianos de las zonas rurales se comportan como marcianos y no como nosotros, la gente inteligente, que no, que habríamos hecho una cosa distinta. Yo creo que eso como estrategia analítica, más allá de cualquier otra connotación ética que tiene el problema, como estrategia analítica no funciona, no hay forma de entender la elección si yo parto de estereotipar a la población. No hay forma de entender un proceso social complejo partiendo del estereotipo, ¿no es cierto? O sea, es como si yo te dijera, probablemente los estudios de abogados llenos de plata por las empresas grandes estaban desesperados por declarar el fraude electoral y se inventaron y trabajaron locamente por eso, porque todos eran unos desquiciados, ¿no es cierto? Porque al Mm, final no lograron absolutamente nada porque no tenían nada que lograr, pero trabajaron como unos locos. sí. Entonces yo digo, el estereotipo es, yo vivo a 2 cuadras de uno de los estudios grandes, paseaba con mi perra cuando estaban trabajando hasta la noche tarde para tratar de anular una votación. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Crear un estereotipo acerca de quiénes eran estos personajes de los estudios de abogados grandes? Yo creo que como estrategia analítica no ayuda, ¿no? Bueno, Creo que ayuda, además, desde el punto de vista ético, creo que es mejor tratar a todas las personas como personas, ¿no? Y no como ciertos aglomerados que digamos, desdichadamente se comportan de una determinada manera, mientras que nosotros, los que no estamos en ese conglomerado, nos comportamos sabiamente y racionalmente y no votaríamos, pues, por un tipo como Castillo, aunque podríamos votar por un ladrón distinto, digamos. ok. Bueno, pasando a la última pregunta ya. ¿Cree usted que la presencia de Keiko Fujimori como contrincante principal de Pedro Castillo en la segunda vuelta fue determinante para que Castillo gane por el antivoto que tenía la señorita Keiko Fujimori? La señora. Señora, Sí, disculpe. o sea, definitivamente, yo creo que Betsy Chávez lo dijo bien claro, ¿no? En una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y un Paredón Totus, ganó Paredón Totus, ¿no? O sea, digamos, es muy difícil que Keiko Fujimori gane una campaña, gane una elección. Y la demostración de eso fue el año 2021. O sea, perdió una elección contra un candidato desastroso, contra una fórmula presidencial desastrosa. Porque no es por el antivoto, o sea, el antivoto tiene una explicación además, ¿no es cierto? O sea, no es que la gente esté loca y diga, no voy a votar. O sea, alguna gente puede que sí esté loca, ¿no es cierto? Pero en general uno no puede entender el comportamiento de un país desde asumir que la gente irracionalmente no quiera que Fujimori. Por alguna razón será. O sea, si tú tienes al secretario general del partido de Keiko Fujimori vinculado a las cosas a las que ha estado vinculado, digamos, también puedes agarrar y decir, pues, cuál es el tipo de riesgo que está ahí, pensándolo prudentemente, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema de antivoto, no es un tema, debe haber gente antifujimorista que racionalmente no va a votar nunca por alguien que esté cercano al fujimorista, seguramente el que lo hay, como al revés, debe haber gente digamos, anticomunista, que cualquier cosa que le parezca de izquierda tampoco la va a aceptar en un plano racional. Pero, digamos, los dos cosas son una barbaridad, ¿no es cierto? Pero también hay razones históricas por las cuales uno, digamos, o sea, tú estás dispuesto a votar por cualquier persona, digamos, olvidémonos de los nombres de las personas, digamos, imagínate que un candidato electoral es un tipo que ha estado en la cárcel por homicidio. No parece ser una buena idea, ¿no es cierto? Claro.
O imagínate que el candidato no es una persona que estaba en la cárcel por homicidio, sino es un partido que defiende a ese homicida y dice que ese homicida nunca debió estar en la cárcel. No parece una buena idea, ¿no es cierto? Sí, Y resulta que Alberto Fujimori estaba en la cárcel por homicidio, ¿no? Como un Tauro Mala, igual, ¿no? Son gente que no ha sido investigada, sino que ha sido condenada en procesos judiciales. En el caso de Alberto Fujimori, 4 o 5 juicios por temas de corrupción en los cuales él se allanó a la demanda, es decir, confesó ser un ladrón, y otro juicio más por secuestro y homicidio, que es el que siempre declaró que era inocente, pero fue condenado, ¿no? Igual que Antauro Humala es un asesino policía, ¿no es cierto? Y ha sido condenado como tal. Decir que Antauro Humala y que Alberto Fujimori son homicidas no es difamación, es describir un hecho judicialmente establecido. Entonces, si yo tengo como un hecho judicialmente establecido que el candidato X es un homicida, yo personalmente no voy a votar por un homicida, ¿no? No porque si yo sea anti algo, sino porque estoy defendiendo el valor básico de la vida humana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, Keiko Fujimori yo creo que pierde por un montón de razones. Una de ellas es efectivamente, como ella misma lo dijo alguna vez, la mochila que carga por ser hija de su padre, pero es una mochila que carga por sus propias acciones. Digamos, en ningún momento Keiko Fujimori ha dicho al país que se distancia de las barbaridades que se hicieron en el gobierno de su padre, al contrario, ¿no? En algún momento más o menos lo insinuó, pero él nunca lo ha afirmado de esa manera, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, en un país que necesita reconciliación, es muy difícil que la gente se reconcilie si nadie está dispuesto a pedir perdón. Entonces, si la gente rechaza la actitud de soberbia, de no pedir perdón, de no reconocer errores, por eso, a lo que voy es a decirte que es el antivoto de Keiko Fujimori es un antivoto que puede tener 200.000 explicaciones distintas, porque las personas somos distintas. Puede haber un antivoto visceral, irracional, que porque odio a Fujimori y todos los Fujimori son malvados, puede haber eso, pero también puede haber un antivoto que se basa en, o sea, yo no voy a votar por el partido político de Fidel Ramírez, ¿no? Que es donde era el secretario general. ¿No? Donde los dueños de la Universidad Las Peruanas, universidad que declaraba tener 150.000 estudiantes, y cuando empezó el proceso de licenciamiento institucional, solo tenía 70.000. Lo otro, ¿qué cosa es? Lavado de dinero. Yo no voy a votar por eso. Digamos, independiente de que la candidata se llame Sofía García o Keiko Fujimori, digamos. O sea, hay mucha gente que puede pensar de esa manera. Entonces, yo creo que esta cosa de estereotipar y hacer bolsas simplonas del tipo, la población rural ignorante votó por Castillo a pesar de que es un idiota, o la población no quiso a Keiko porque odian a Fujimori, creo que son explicaciones, no son explicaciones, son estereotipos, son prejuicios. Las explicaciones necesitan un poquito más de elaboración y entender que en un comportamiento colectivo, por ejemplo, el antivoto de Keiko Fujimori, no hay una razón, no hay una causa, hay un conjunto de causas que operan para distintas personas de distintas maneras. Es como el voto pro Fujimori, el voto pro Fujimori opera de distintas maneras para distintas personas. O sea, una cosa es el voto pro Fujimori de gente, por ejemplo, que se benefició, por ejemplo, ¿ya? Una de las organizaciones criminales más importantes que ha existido en el Perú en los últimos 40 años se llama el Club de la Construcción. ¿Qué es el Club de la Construcción? Un conjunto de empresas que con prácticas corruptas se repartían entre ellas las obras públicas de construcción. Eso existe desde los 80, ¿verdad? Eso no lo inventó Odebrecht en el Perú. Como dijo Marcelo Odebrecht en su juicio en Brasil, en Perú nuestra entrada fue fácil porque ya estaba todo. Nos entramos como un jugador más dentro de un juego que ya estaba establecido. Las 4 o 5 empresas constructoras más grandes del país se repartían las obras públicas para beneficiarse por ello. Si yo soy parte de eso, el gobierno de Fujimori pues fue lo máximo, ¿no? Porque uno de los cabecillas del Club de la Construcción fue el ministro de Economía que más duró en el gobierno de Fujimori. Yo sería feliz. Ya, esa es una razón totalmente distinta de
Yo voto por Fujimori porque nunca hubo, ningún gobierno se preocupó por mi pequeña comunidad y este señor hizo un colegio. Muy distinta de yo voto por Fujimori porque mi familia sufrió mucho con la gente, con los terroristas y este tipo capturó a Abimael Guzmán, sea que lo haya capturado él o no, pero digamos, la imagen existe, ¿no? Entonces hay muchas razones detrás de cada cosa, del a favor y del contra, que no se simplifiquen, que no se resuelven y no se entienden estereotipando, que es lo único que yo te recomendaría, digamos. Tus Sí, preguntas, tus preguntas tienen un problema de formulación. Tus preguntas están dirigidas a confirmar un prejuicio con el que están formuladas. Todas tus preguntas. Y entonces ahí hay un problema de formulación de pregunta, porque una cosa que suele pasar en las universidades es que a ustedes chicos le dan trabajos los profesores y le dicen entrevisten y hagan preguntas, como se hace preguntas fuera hacer preguntas. Hay una técnica y hay un saber especializado en construir preguntas bien formuladas. Si ustedes no reciben asesoría para hacer preguntas bien formuladas, cometen errores como todos cometemos errores, ¿no es cierto? claro, Entonces yo que tengo alguna experiencia en hacer preguntas, me queda clarísimo que todas tus preguntas están cargadas. Y esa no es la manera de hacer preguntas. Tus preguntas están cargadas, no intencionalmente, no con mala onda. Están cargadas porque no han pasado por un proceso de revisar cuáles son los supuestos que están detrás de tus preguntas. Y el supuesto principal es que la gente se mueve, digamos, en hordas, en manchas, por razones simples, y no que una mancha de gente puede incluir una diversidad de razones que funcionan distinto para distintas personas, ¿no? O ok, sea, ¿por qué pierde Keiko Fujimori en el Perú? Porque tiene sistemáticamente un apoyo que es relativamente pequeño. Keiko Fujimori, digamos, si miras el número de votos que logró en el 2021 en la primera vuelta, no llega al 10% de la población electoral. Castillo pasa a segunda vuelta, perdón, con 11% del número total de votos. Y Keiko creo que con 8, 9. ¿Ya? O sea, eso es una desgracia para cualquiera. O sea, el que va a gobernar el país en ese momento era alguien por el cual solo votaron 1 de cada 10 votantes. Claro, como votamos los viciados y blancos, no contamos y hacemos el porcentaje sobre la otra cosa, 25, 30%, no, 10%, 1 de cada 10 votantes votó por ellos. Y entonces te estás puesto, el 80% del país está puesto ante una segunda vuelta en la que tiene que elegir entre dos opciones por las que no votaron. El 80% de las personas no votó por ninguno de ellos dos en la primera vuelta. ¿Cómo se resuelve el voto de ese 80%? Es un fenómeno complejo porque distintas personas reaccionan a distintas cosas de distinta manera. Hay gente que dice, entre esto y esto yo no voto por nadie. Hay gente que dice, este me asusta más que el otro, y entonces voto por el otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ya no hay un juego de argumentación, sino de cómo diversos fantasmas, de cómo diversos miedos, de cómo de muchos prejuicios entran a jugar en todo esto. O sea, acuérdate del debate entre Castillo y Keiko que se hizo en Chota, ¿no? Keiko empezó el debate metiendo la pata. He venido hasta acá, miren qué sacrificio tener que venir hasta acá. O sea, pero Chota es tan parte de Lima como del Perú como Lima o como cualquier otra parte. O sea, para cualquier persona irse a otro sitio implica un esfuerzo. Pero podría haber sido Chota, podría haber sido Cusco, podría haber sido Arequipa, podría haber sido Quito. Pero como no era Lima, era qué barbaridad he tenido que venir hasta acá. Date cuenta cómo surgen los prejuicios y cómo la gente reacciona frente a eso. O sea, para esta señora venir a mi casa o a la casa de los chotanos, pero podría haber sido mi casa en el Cusco, podría haber sido mi casa en Huancayo, es un sacrificio. ¿Cómo nos va a representar esta persona a nosotros? Si se siente extraña en nuestra casa, ¿sí? O sea, hay un ok, montón de cosas que pueden estar, yo no sé cuántas personas lo hayan procesado así, pero lo que te quiero decir es que distintas personas procesan las cosas de distinta manera, ok, ¿no? A mí, la presencia en Fuerza Popular de la Universidad de las Peruanas
me dice algo. A mí la presencia de la Universidad San Martín en el aprismo me dice algo. A mí el hecho de que, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas te dice, te dan señales de que puedes confiar o puedes no confiar, de que debes confiar o mejor no confías y buscas otra cosa. Y las elecciones en el Perú de los últimos 20 años no son unas elecciones en las que las personas votamos a favor de algo. Son unas elecciones en función de, entre estas dos opciones que son desdichadas, ¿qué hacemos? Eso son las elecciones en el Perú hace 20 años, ¿no es cierto? Elegir, comillas, el mal menor. Entonces, si lo que estás eligiendo es el mal menor y no votando con algún nivel de convicción, lo que importa es qué cosa te genera más rechazo. O sea, tú tienes que escoger. Vas a ir a almorzar ahí en tu casa y te pueden servir dos cosas que no te gustan. No puedes elegir. Lo que tú hubieras elegido no entró al menú. Entonces, ¿cómo decides qué cosa comes? Porque tienes que comer una o decides no comer, Claro. ¿no? Pero recuerda eso, o sea, la segunda vuelta del 2021 fue entre dos candidatos por los cuales el 80% del país no votó. El 80, no el 20% rural, no, no, el 80% del país no votó por ellos. Ujú. Ok. Ujú. Bueno, eso ya sería todo. Me ha dejado Para bastante qué curso estás haciendo esto? para análisis de actualidad nacional de la ¿Con Universidad de quién, Lima. profesor? Pedro Ortiz Viso. No, no lo conozco. Ya, pero digamos, o sea, la pregunta original es ¿por qué ganó Castillo? Y la respuesta es simple, porque obtuvo más votos, nada más. Pero porque las Cualquier personas no tenían de candidato, otra. cualquier candidato gana por la misma razón. Pero la pregunta es quiénes votaron y por qué votaron. Es una pregunta distinta. Y por qué votaron por A y no votaron por B. Pero recuerda, o sea, mira los números del proceso electoral en la página de Infobop. Mira los números no me acuerdo yo de memoria, pero digamos, Castillo tuvo el 12% de los votos de los votos totales y Keiko el 8 o 9. Es decir, el 80% de las personas no votó por ellos en la primera vuelta. Eso crea un problema. O sea, la segunda vuelta en el Perú crecientemente no es una segunda vuelta entre dos ganadores, es entre dos perdedores, solo que los otros perdieron peor. ¿Eh? O sea, no llegar a 10% de los votos es fuerte, es fuerte. O sea, no es que peruanos idiotas, ¿cómo votan así? No han votado así en la primera vuelta. En la primera vuelta vale la pena mirar los resultados de la primera vuelta. Vale la pena para entender en qué términos se plantea la segunda. ¿Sí?